Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal han pasado? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Espero que no les vaya duro con esto del COVID. También esperamos lo mismo, Inge. Si alguno de ustedes tiene problemas, pues no deje de contarme. Yo veo que algunos se están uniendo están pidiendo reunirse a la sesión, pero no los tengo en mi listado que tengo. Entonces quisiera saber, perdón. ¿No me escuchan? Quiero saber si me escuchan o no. Ingeniero, ¿se escucha? Sí, se oye, Inge. Muchas gracias. Ya. Entonces, algunos de ustedes parece que no están en mi listado de invitación dentro de la plataforma y necesito que me envíen un correo porque veo que me mandan solicitud de admisión y no sabía. Breni y José David, ¿ya escuchan bien? Sí, se escucha, Inge. Vaya. Entonces, vamos a empezar a echarle un vistazo al camino recorrido por donde nos vamos a ir. Empecemos con la parte de anuncios. En esta semana, espero que ustedes estén viendo la imagen de anuncios. Quiero ver que alguien me la confirme, por favor. Sí, ingeniero, pero está en vista de estudiante. No sé si así lo quiere presentar. Sí, así la quiero presentar. Pues sí se ve. Muchas gracias, te agradezco mucho. En la parte de anuncios, para esta semana es conocer bien los detalles, los conceptos de programación estructurada y la programación orientada a objetos. Y por supuesto, que ustedes ya conozcan y hayan probado operar el software NetBeans. Ahí lo escribí mal, pero es NetBeans. Espero que todos ya la hayan cargado. Si alguno no la ha cargado, pues entonces tendrá que hacerlo. El examen parcial es la próxima semana. Va a estar disponible desde el jueves 24, del jueves a las 24 horas, quise decir, hasta el domingo a las 24 horas. Va a durar exactamente 2 horas. Una vez que empiecen hasta que terminen. No habrá prórroga. Si el domingo a las 12 se cierra el examen y bueno, si lograron hacer su examen, excelente. Si no, no hay examen extraordinario. Ahora en modalidad virtual ya se quitó por parte de la universidad los exámenes extraordinarios, así que ustedes tienen que aprovechar su mejor examen. Yo les recomiendo que cuando vayan a hacer su examen vean que no hayan tormentas eléctricas o algo así para que no vayan a perder su conexión de internet. En el examen vendrá parte teórica sobre los conceptos que hemos visto de programación orientada a objetos, POO, y los conceptos de programación estructurada. Viene una parte práctica. Se pedirá que hagan unos programitas utilizando el IDE de NetBeans. Luego ustedes deberán copiar ese código que les produce NetBeans a un documento de Word. Y a ese documento de Word es el que tienen que subir en donde les venga la parte práctica. Y ahí hay un área donde ustedes suben el documento, en la pregunta práctica, y deben especificar bien en su trabajo de examen el carnet, el nombre y la fecha. Esta semana hay un foro abierto. En el próximo sábado no va a haber clase virtual y va a haber un foro abierto esta semana. Por favor, también el día de hoy se hacen presentes en el foro.
para registrar su presencia en el foro. Aparte está la presencia en la sesión virtual y aparte la presencia en el foro. En la parte de actividades, hay una actividad donde yo les he puesto los links de los videos que ustedes ya han visto, más los videos hasta el video número 20. Eso es para previo a su examen. Ustedes ya habrán recorrido esto. Todo en este video es para hacer todo lo que no alcanza durante el curso a hacer. Eso en la parte de actividades. En el material de aprendizaje, hay un contenido de sobreprogramación estructurada, que vamos a ver el concepto de programación estructurada. Vamos a echarle un brochazo el día de hoy, durante esta sesión, el concepto de programación orientada a objetos. Vamos a hacer un repaso de lo que es conceptos de eso y algunas tareitas que hay que hacer. Entre la semana 3, aunque dice aquí, toma tu asistencia en el foro de asistencia, únicamente el horario de clase de 16 a 18, descarga la guía de trabajo y todo eso, pues ese es del otro catedrático. Pero está bien leer las instrucciones. A las fechas que ponen ahí de límite no le hagan caso, porque nosotros empezamos ya tarde. Y en la semana 4 es la más importante, ¿ya? Esa se le tomará la asistencia en el foro, de asistencia en el foro de esta semana, solo tienen que hacerse presentes. Revisar el material, los videos y documentos que se han compartido. Y anotar bien los conceptos. Tienen que ir formando ustedes un glosario de términos que ustedes al final del curso van a tener que entregar un documento donde estén todos los conceptos que ustedes hayan aprendido. A veces se ponen unos ejercicios que ustedes tienen que hacer. Armé unos equipos de trabajo ahí para que ustedes se vayan inscribiendo al curso. No voy a trabajar ahorita en grupos hasta que estén armados los grupos. Por lo tanto, las tareas que ahorita si ya están en grupo, las entregan en grupos. Si no están en grupos, pues las entregan individual para que les registre su tarea. Los que ya tienen notas con el otro catedrático, el ingeniero Haroldo Turcios, todavía no las he transferido las notas para tenerlas a la mano de los que ya entregaron trabajos. Cualquier duda ahí está en el foro. Esto es importante lo que sugiere el catedrático. Ustedes deben armar un cuaderno de trabajo para dejar las evidencias de la clase. Veamos ese documento. Se los voy a mostrar levemente. Este es el documento del cuaderno de trabajo para lo que ustedes van a hacer. Aquí van a copiar en espacio las estructuras de pantalla del código de los videos tutoriales que ustedes van a revisar, que vamos a tratar de ver cómo se manejan las entradas y salidas con ventanitas en Java, y creación de clases y objetos y conceptos de métodos.
Hablemos un poco de la entrada y salida de datos. Aquí en la parte de entrada y salida de datos hay un video, entrada y salida de datos utilizando el objeto JOptionPaint, que es una clase que abre una ventanita como la que ustedes pueden ver ahí, en la que se puede poner un mensaje. Hay un área para poner texto y tiene dos botones nada más. Ya está preparada la clase para decir o aceptar o cancelar. Y aquí está la forma de usar OptionPaint. Por ejemplo, en este programita, cuando se abre un programa en Java, es importante colocar, si se van a hacer ventanas gráficas, importar la librería Javax en la subparte Swing, en la clase JOptionPaint, como ustedes la ven escrita acá. Observen aquí que JOptionPaint, las primeras dos letras son mayúsculas, las demás minúsculas. Y Paint tiene la letra P mayúscula. En Java es importante porque es case sensitive, entonces una palabra escrita con minúsculas es diferente a la misma palabra escrita con mayúsculas. Tienen que tener cuidado. En esta clase que se llama prueba option, entre llaves está todo el código, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de cómo se dibuja esta ventanita, cuál es tu nombre. Y pueden poner en una variable que ustedes hayan declarado previamente. Por ejemplo, tienen que para recibir un string, tienen que declarar una variable tipo string, como aquí dice, la variable nombre es tipo string, punto y coma, ya está declarada la variable como string. Entonces ya se puede trabajar sobre esa variable. Luego ese nombre de variable le asignamos el valor de lo que haya dentro de la ventanita JavaOptionPaint, quiere decir JavaOptionPaint, utilizando el método que se llama showInputDialog, así como está. Bien. Y bueno, aquí está el mensaje que se despliega, ¿cuál es tu nombre? Claro que en esta OptionPaint no estamos leyendo el dato que estamos presentando en la pantalla. Ya, aquí simplemente está presentando el mensaje, ¿cuál es tu nombre? Pero no lo está leyendo. Bien, aquí lo está leyendo, sí. Show input dialog. Si ponemos aquí el método show input dialog, entonces estamos recibiendo una variable. Y ustedes pueden observar el video que dice aquí, entrada y salida con OptionPaint. Entonces, por favor, revisan este video en especial y bueno. Hablemos ahora de la programación orientada a objetos. Ahí tienen ustedes una presentación que hizo el ingeniero Haroldo Turcios sobre la programación orientada a objetos. Es un paradigma de la programación, quiere decir, es un ejemplo típico. Paradigma quiere decir como un ejemplo, un estigma, un modelo de programación que usa objetos para diseñar aplicaciones y programas informáticos.
Para decir programación orientada a objetos se usan las siglas POO para ahorrarnos decir toda la palabra. Y en paradigma de orientado a objetos hay varios conceptos que son importantes en lo que es la definición de qué es un objeto. Y ahí están los conceptos de herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Ojo, y poner bien importancia a estos conceptos porque son materia de examen. Por favor, alguien que me confirme que estamos viendo la slide de orientación a objetos, por favor. ¿Se ve, ingeniero? Muchas gracias, te agradezco por tu respuesta. Bien, empecemos. Aprendamos qué es una clase. Una clase es una categoría, una plantilla de categoría. Describe a un conjunto de objetos con características similares y tiene adentro de esa clase definidos algo que se llama métodos, que son pedazos de código que representan funciones que se podrían hacer con esa clase. Y también guarda datos, que son los atributos o características de una clase. Vamos a ver más adelante que hablar de este concepto, pero digamos, hay clase de personas, clase de perros, clase de autos. Y hablemos, por ejemplo, de una clase llamada autos. Una clase llamada autos tiene ciertas características, que es un vehículo automovible que te permite mover en forma automática. ¿Y cuáles son las características de un automóvil? ¿Ya? Actualmente es que tiene ruedas. Puede ser 3 ruedas, 4 ruedas, incluso de 2 ruedas. Incluso puede ser que haya una clase de automóvil conforme avanza la tecnología que no use ruedas, sino que simplemente flote. Entonces ya dejaría esa clase de tener obligatoriamente la característica de ruedas. Un automóvil, una clase automóvil tiene que tener un atributo, por ejemplo, chasis, tipo de motor, marca, color, línea. Y dentro de la clase de automóvil hay varias subclases. Esas subclases que se derivan de la clase superior a más genérica, como por ejemplo automóviles de transporte, automóviles de trabajo, automóviles de carga, automóviles familiares, automóviles individuales, ya son subclases de la clase general de automóvil, y entonces esas subclases heredan, ahí viene el concepto de herencia de la clase grande, las características de la clase padre, como por ejemplo que tenga un color, que tenga un chasis, que tenga un número de serie, qué sé yo. Igual que un padre hereda las características, un hijo, quiero decir, hereda las características de un padre. Y este hijo se la pasa a la siguiente generación algunas características de su clase de personas. Un objeto en realidad es un concepto que existe en el mundo real, como una escoba, un celular, una computadora, un escritorio, o algo intangible como un pensamiento, o algo así como un documento o una boleta de pago, pero es algo que existe. El pensamiento, por ejemplo, no lo vemos. La idea es un concepto que no lo vemos, pero es un objeto que existe porque tiene nombre de una idea. Un concepto es un objeto tipo, es tipo concepto y tiene sus propios atributos y sus posibilidades de que un concepto puede ser concepto material, concepto espiritual, concepto administrativo, qué sé yo.
Entonces, hablando del mundo real que nos interesan los conceptos de objetos de sistemas, estamos hablando de programas, de páginas, de archivos, tablas, de bases de datos, de herramientas de comunicación. Estamos hablando de applets, estamos hablando de API. Un applet, pues, es una aplicación pequeña que se coloca en una determinada interfase de usuario. Y una API es un componente que me facilita la comunicación entre lo que el usuario ve y la lógica del negocio que está guardada en los programas o la lógica más profunda. Y un método, entender un método es una forma de usar un objeto. Para nosotros, dentro de los programas, un método son procedimientos o funciones o pedazos de código que pueden ser rutinas o programas que se invocan solamente cuando los necesitamos. Sigamos adelante para no entretenernos ahorita en este concepto. Atributos. Atributos son las propiedades de un objeto. Cuando nosotros utilizamos en programación un objeto, tiene sus propiedades. Por ejemplo, una ventana tiene entre sus propiedades o atributos el tamaño de la ventana. El tamaño de la ventana, pues se puede variar los valores. Tiene el título de la ventana. El título de la ventana puede variar también. Otra propiedad de la ventana es si está permitido alargarla y reducirla de tamaño. Si está permitido usar la X para cerrarla o no. Y esos son los atributos de un objeto tipo ventana. Hay objetos que no son visuales, como son los programas internos que no ve el usuario, pero esos también tienen sus atributos de los programas. Ya los vamos a ver más adelante. Ahora, ya que sabemos que los objetos tienen atributos, tienen funciones, también tienen un nombre. Todo objeto, todo programa, por ejemplo, reporte general, tiene que tener un nombre. Programa cálculo principal de nómina, su cálculo de interés compuesto, una rutina para diferencias de fechas. Entonces, todas esas componentes individuales para unirlos o integrarlos dentro de una aplicación coherente o funcional, entonces utilizamos algo que se llama mensaje. Es la forma como un objeto le habla a otro objeto, como un objeto colabora con otro objeto. Ahorita, por ejemplo, yo soy un objeto que estoy invocando a ustedes la función de ustedes que ustedes tienen dentro de sí mismos que se llama escuchar y en este caso visualizar. Están usando dos funciones que activaron en el momento que yo les envié el mensaje de que les iba a dar esta presentación. Entonces, mensaje es una comunicación o un parámetro, un valor que se envía a otro objeto para que éste reaccione, conteste al objeto que lo llamó o llame a otros objetos. Y un mensaje, por ejemplo, dependiendo qué tipo de objeto es, puede interpretarse de una manera diferente a lo que nosotros le llamamos polimorfismo. Por ejemplo, no es lo mismo, digamos, le puedo enviar un mensaje, abrir a tres conceptos diferentes, a tres objetos diferentes, por ejemplo, una caja, un libro, una puerta. A los tres les mando el mismo mensaje para invocar su método de abrir, pero el abrir es un concepto distinto para la caja, un distinto concepto para un libro que para una puerta. Lo mismo si yo les digo a ustedes, abran su mente, o sea, les estoy invocando una función de ustedes de pensar con mente abierta. Dependiendo del mensaje, es el método que se va a invocar en el objeto con que se está interactuando. Entonces, los atributos de un objeto son las propiedades. La diferencia entre un atributo es que un atributo puede cambiarse. Los atributos, por ejemplo, de una tabla, de un archivo, son sus campos. Y esos normalmente solo cambian de valor en el objeto, más no en la clase.
Una propiedad de una ventana, por ejemplo, es el color de la ventana y eso se puede variar. Entonces, propiedades o atributos o características viene siendo lo mismo. Bien, importante ahora hablar de abstracción. Abstracción es ver el mundo real cómo funciona y de ahí extraer un modelo o plantilla a la que denominamos clase o categoría. Por ejemplo, yo puedo observar a todos ustedes, si los pudiera ver personalmente, hacerme una idea de qué es un estudiante de mi clase de programación y saco unas características propias de cada uno de ustedes que son comunes entre todos. Entonces, un estudiante de mi clase está inscrito en la universidad, está asignado a la regional de Chimaltenango, está asignado a mi horario. Entonces son varias cosas que denotan una plantilla que me indica la clase de estudiante que yo tengo. Y hago esa categoría, y eso le llamo abstracción. ¿Qué tipo de objetos voy a contactar? Si ustedes van a crear un sistema, ustedes tienen que pensar en qué tipo de objetos necesitan. Si alguien les pide, por favor, hágame un reporte. Entonces, ustedes tienen que extraer cuál es el formato de un reporte. Todo reporte tiene un encabezado, tiene número de páginas, tiene variables columna, variables de totales. Entonces, extraigo un modelo de reporte y lo utilizo para crear el reporte, un objeto. Encapsulamiento. Todo objeto puede ser un ente cerrado. Todas las variables que yo defina ahí pueden ser privadas o públicas. Puedo encapsular yo las variables que yo utilizo, incluso datos que guardo y las características propias de ese objeto. El objeto de encapsular datos y variables dentro de un objeto es para evitar que otro objeto al interactuar me altere la estructura prevista o programada de funcionamiento de un objeto. Algunas personas tienen la costumbre de que cuando compran un carro nuevo, lo modifican a su modo de ser. Pero el automóvil que compraron era una abstracción de una clase general y ellos lo meten en una clase modificada. Polimorfismo se conoce como la capacidad de los objetos de responder al mismo mensaje, como yo les dije, abrir o cerrar, dependiendo del objeto, significa otra cosa. Si yo le digo a una persona que está hablando, cierre la boca, no es lo mismo que cerrar para un objeto como tipo cerrar la puerta o cerrar una aplicación o una ventana. Igual abrir. Correr. Correr significa distinto para un programa. Correr un programa que correr para una persona. Es distinto. Entonces, eso es polimorfismo. Que los objetos tienen muchas formas y a veces comparten con muchos objetos el mismo mensaje, pero la forma de reaccionar es diferente. Herencia. Herencia es el paso de características de la clase padre a la clase hija. Y bueno, aquí menciona que organiza y facilita el polimorfismo. Encapsulamiento permitiendo que los objetos sean definidos, creados como tipos especializados de objetos preexistentes. Una ventana en general, la clase de ventana en Java solo tiene el gran cuadro, la X de cerrar, el cuadrito de reducir de tamaño, de minimizar, y ya no tiene más nada. Pero las subclases que se van creando ya van teniendo ventanitas, botones y etcétera. Y digamos que yo agarre ya una ventana que yo he hecho con botones y quiero crear una ventana con más botones.
Entonces copio la clase actual y le creo nuevas características. Entonces estoy heredando de una clase sus características a otras. Ahora, hablamos de modularidad. Modularidad es separar una aplicación o programa complejo en pedazos de código pequeños y empaquetados como una unidad. Esta forma de modularidad o hacer pequeños pedazos de código como pequeños subprogramitas independientes que nosotros a veces les llamamos funciones o métodos, sirve para que los errores que se den en alguna parte, en alguna pieza, no afecten toda la aplicación o todo el programa. Modularidad es un concepto heredado de programación estructurada. La programación estructurada, como vamos a ver en documento más adelante, es separar o dividir un problema en pequeños pedazos de código. Esos pedazos de código pues tienen distintos nombres dependiendo de. Ahí en la herramienta ustedes tienen un video el cual ustedes pueden visualizar qué es la programación orientada a objetos de un buen profesor que les explica más detenidamente. Yo les recomiendo que lo revisen y lo conozcan a fondo. Voy a detenerme ahora en otro documento importante. Por favor, me confirman si están viendo el documento Paradigmas de Programación. Sí, se mira. Muchas gracias. Vaya, tanto el documento como la presentación anterior lo tienen en su material dentro de la plataforma. Y de toda la programación, estilos de programación que hay, a este nivel en que vamos, solo nos interesa dos: la programación estructurada y la programación orientada a objetos, que es la que acabamos de ver. Pero hay otra programación que se llama programación orientada a eventos. Y hay varios estilos de programación. Entonces, entre las tareas que se pusieron es averiguar cuáles son las estructuras de la programación estructurada. La programación orientada a objetos la estamos viendo acá. Aquí el catedrático propone usar el gestor de base de datos MySQL, MariaDB u otros gestores. Esto no es parte del curso de programación, el conocer el punto de base de datos, pero sí se toca por el hecho de que en lenguaje de programación una de las partes importantes es cómo conectarse con las bases de datos. Y bueno, utilizar el NetBeans. Hablemos un poco de programación estructurada. Antes, en los tiempos de antes, cuando se empezó a crear la programación, se creaban programas muy grandes en lenguajes antiguos como Fortran, incluso el Assembler, y cuando otro programador leía el programa de otro, no lo entendía. Es más, los programas se escribían a lápiz en grandes sabanotas de papel. No habían pantallas. Y esto creó un caos de documentación. Y luego cuando un otro programador quería revisar los programas de otro, no le encontraba ni pies ni cabeza porque no había un estándar que ordenara la programación. Y por eso nació el concepto de programación estructurada, que una de las cosas que recalca que es que un problema de programación se divida en varios pedazos llamados módulos, y que también hay instrucciones de programación que se prohibieron y se crearon las estructuras válidas como if then else, por ejemplo, el switch case, el repeat, el mientras, el while que se conoce, el for, ¿ya?
y se reglamentaron como parte de la programación estructurada. Y si ustedes usan programación orientada a objetos, en cada objeto que ustedes creen, obligadamente están usando la programación estructurada en cuanto a las instrucciones de la programación estructurada. O sea que la programación orientada a objetos heredó el orden de programar de la programación estructurada. En cuanto a módulos, programación modular, y en cuanto a instrucciones estructuradas. Veamos las instrucciones estructuradas. Bueno, aquí estamos hablando de un diagrama de flujo sencillo. ¿Ya? Entonces, es un diagrama de flujo sencillo que solo va para adelante, no tiene decisiones, que no da vueltas. Eso se llama una estructura secuencial, que una instrucción se realiza después de otra instrucción. Algunos objetos de lo que creamos usan ese tipo de instrucciones. Aquí ven ustedes un programa en Java. El programa Java se llama programación estructurada. Utilizan un lector que se llama el escáner para leer variables vía consola. Y aquí está el programa entre los grandes corchetes de arriba y hasta abajo. Y aquí pueden ver ustedes que no hay ninguna instrucción if, then, else, ni while. Esta es una estructura secuencial y está hecha en programación, con estilo de programación estructurada, porque no utiliza algunas instrucciones prohibidas como go to. Y observen ustedes que aquí se maneja un indentado para separar los bloques de instrucción. La estructura que nosotros conocemos, una de las estructuras básicas de programación estructurada es la if then else, donde examinamos una condición, o es verdadera o es falsa, y si es verdadera, pues hacemos algo. Y hay otras instrucciones, por ejemplo, bueno, aquí está el ejemplo de un algoritmo, donde si sueldo es mayor que 3000, imprima algo, y luego continúe el flujo, de lo contrario no haga nada. Entonces, las primeras instrucciones, inicio y sueldo, son instrucciones secuenciales. Por aquí, esta instrucción if, expresada en este diagrama de flujo, en este rombo, significa el examen de una condición que altera el flujo normal del algoritmo, altera la secuencia dependiendo de una condición. Eso se llama transferencia de control. Dependiendo de una condición, si se cumple, se le transfiere el control a la siguiente sentencia. Y en este caso, si esta instrucción no es válida, simplemente no hace nada y continúa con la siguiente instrucción, que es finalizar, por ejemplo. Veamos ese tipo de condición en Java. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, la instrucción si if sueldo mayor que 30, y entre llaves va la instrucción o conjunto de instrucciones. Ya sabemos que en Java cada instrucción finaliza con un punto y coma. Y aquí está el algoritmo anterior. Si sueldo es mayor que 3000, haga lo que esté entre estas llaves. Observen que hay un indentado para observar cómo están unidas las instrucciones o relacionadas. Y aquí está usando una rutina de salida de la librería System, la categoría Out, el método printl. El método print, los métodos siempre tienen paréntesis porque son funciones que eventualmente se les pasan parámetros o no se les pasan parámetros. Observen también que aquí se está usando el objeto escáner para leer algo del teclado. Y para usar un objeto teclado hay que usar esta librería. Aquí esta instrucción import me jala la librería Java, la sublibrería útil y la clase scanner. Para cuando yo compile me incluya esa clase en la compilación. Es importante que cuando ustedes empaquetan un conjunto de instrucciones utilicen las llaves. Llave que abren, llave que cierran. Si les falta una llave, su programa puede hacer algo que ustedes no quieran.
La instrucción, esta es una instrucción de control if simple. Ahora veamos una instrucción compleja. Aquí dice una estructura secuencial compuesta. Esta no es estructura secuencial. Esta es una estructura de transferencia de control, donde la condición me da dos posiciones y por una posición o por otra, por un resultado falso o verdadero, yo hago operaciones o conjunto de instrucciones diferentes. Aquí lo que quiere decir que esta condición, si es verdadera, hágate este conjunto de instrucciones, está en operación 1. Si es falso, esta operación es 2. Veamos este diagrama de flujo. Aquí va en estructura secuencial y luego de repente se detiene una condición. Pide dos números de entrada, el número 1 y el número 2, y luego los compara. Si número 1 es mayor que número 2, imprima el número 1. De lo contrario, imprima el número 2. Veamos cómo se mira esto en Java. Aquí tienen el programa en Java, que está en la instrucción if número 1 mayor que número 2, abre llavecita, cierra llavecita. Si usa el else, escribe else y abre llavecita y cierra llavecita y mete el conjunto de instrucciones. Y siempre todas las instrucciones terminan con punto y coma. Aquí también se usa para leer el objeto tipo escáner teclado. Y para conocer, pues al ver los primeros videos, ustedes dominan el uso del escáner. Bien. Solo recordando, ustedes tienen que dominar el NetBeans. La única forma de dominar el NetBeans es usándolo. Tal vez después del examen parcial de la otra semana, vamos a trabajar en esta herramienta explicando ya cómo utilizar esta herramienta. Sin embargo, los videos les van conduciendo a ustedes cómo usar esta herramienta y fundamentalmente este simbolito de aquí es para crear un nuevo programa Java. Un programa Java puede contener varios objetos. Como pueden ver, cuando ustedes abran un programa Java, en este caso se habla de un proyecto. Un proyecto de Java puede incluir el código de programación, las subclases que se creen que son pedazos de código, formularios o diagramas que ustedes pueden incluir en un programa Java, porque todo eso se puede hacer en Java. La ventanita de NetBeans a la izquierda tiene una visual tipo explorador de cómo están organizados en carpetas los objetos de cada programa. Y conforme ustedes vayan llamando los objetos, va mostrando el código en el área de trabajo. Observen que cada palabra reservada, NetBeans la marca como color azul. Si ustedes le ponen a este public una P mayúscula, lo interpreta como una variable. Ustedes no pueden usar la palabra public como está escrita aquí, como nombre variable, porque es una palabra reservada. Package, import, public class, void main, que es la rutina principal de un programa Java. Todo programa Java es una clase. Y como clase tal, dice public class, y aquí está el nombre de la clase, y entre llave y llave está toda la clase. Pero la parte lógica que arranca el programa de esa clase está entre la instrucción que dice public static void y esta llavecita. Observen que aquí public static void, al final la instrucción tiene una llave que abre, tiene que tener una llave que cierra para indicar que ahí termina la parte lógica. Y public static void quiere decir que es un método que está visual público en todo el transcurso del programa, estático, que está fijo acá, void, que no pasa, no envía ni recibe parámetros, y main, que es la lógica principal. Y por default, ustedes cuando hagan sus programas tienen que llevar string y luego argues, así como se está escribiendo acá en esta forma. Ya saben ustedes nuevamente que todo termina punto y coma, y ya en los videos ven ustedes cómo se usa el system out print y print ln, ya cómo se suma
etcétera, etcétera. Vamos a hacer un repaso de forma a usar NetBeans en la próxima clase. No quisiera avanzar más de lo que hemos visto hoy, pero dependo de sus videos para que ustedes hagan un buen examen de los videos que les he estado recomendando aquí. Tienen que hacerlo en NetBeans, por supuesto, me van a enviar los programas en Word. No se olviden de ponerles nombre y a los programas, autor, por favor. Ahora quiero que todos los que me están escuchando en esta reunión digan presente en el chat para que yo registre su asistencia. ¿Alguien más hace falta de hacerse presente en el chat? Porque de aquí depende su asistencia. Juan Solís. ¿De dónde sos? Zumpango. Muy bien. Yo tengo mi terreno ahí en Zumpango que no lo he ido a ver. Ahí en Finca El Huachipilín. Saber qué habrá sido ese mi terreno. Bueno, jóvenes, si ustedes en algún momento tienen problemas con el COVID, por favor, cuéntenme. Yo siento que podemos orar por ustedes. Y es un momentito, en este momento voy a tomar la asistencia, por favor. Ingeniero, disculpe una duda. Sí, ahorita te atiendo. Dame un segundito, papá. Entendido. Okay. Gracias, discúlpame. Sí, decime, por favor, ¿cuál es tu duda? Respecto a la tarea y los programas que le tenemos que enviar, ¿es de los 20 videos que están en actividades o de cuáles son? No, las actividades que vos veas los videos y vos me podés hacer un resumen de lo que aprendiste en esos videos, cómo usar Job Paint, cómo usar el escáner, cómo se suma, cómo se resta, lo que vos has aprendido. Eso como que hicieras tu cuaderno de trabajo, ¿verdad vos? Ajá. ¿Ya? Eso no tiene fecha de entrega. ¿Ya? Eso lo puedes entregar conforme va avanzando el curso. Al final también te pido un diccionario de datos de todo lo que aprendas en el curso. Las tareas que están puestas ahorita no tienen fecha porque recuérdense que iniciamos así medio traqueteados entre un catedrático y otro y estamos tratando de ajustar las cosas así a lo difícil. En la próxima clase, después del próximo examen, vamos a trabajar mucho en la herramienta NetBeans y vamos a ir viendo cómo se hacen los distintos componentes de Java, como ventanas y algunas aplicaciones, el acceso a base de datos y todo eso, poco a poco durante el curso. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No sé si nos va a alcanzar a echarle un vistazo a lo que es Android, pero en todo caso, si no llego a la parte de Android, les dejo una investigación para investigar cómo programar en Android, que se usa Java también.
¿Alguna otra duda, jóvenes? Por hoy nos vamos a quedar aquí. Ingeniero, una pregunta. Sí. Usted tiene la sección ahí que dice inscribirse a grupo de programación. Eso lo tenemos que hacer todos. Sí, ahí hay varios grupos para que ustedes formen sus grupos si ustedes quieren que trabajemos en grupos. Si ustedes no quieren que trabajemos en grupos, nos vamos individual. Está bien, Bien, en ingeniero. grupos. Hay un botón ahí que dice inscribirse y aparte el que dice crear grupo. Sí, yo creo que, pues, bueno, si ustedes crean su grupo, igual lo miro yo. Si no, pueden inscribirse en algún grupo de esos. Y bueno, ahí hay entre las instrucciones que se le envían ahí, está cómo personalizar su grupo, cómo ponerle nombre a su grupo, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden hacer si lo quieren hacer. Hay un trabajo que dejó el ingeniero Haroldo que era de customizar su grupo y todo eso. Esa tarea, si ya los que la hicieron se las voy a calificar, pero si yo no se las voy a pedir porque pues ya estamos empezando tarde. A mí me urge que lo que vimos, programación orientada a objetos y programación estructural, lo hayamos visto y que ustedes vean los videos. Este es todo lo que me interesa ahorita. Después del segundo parcial vamos a entrarle más a la herramienta NetBeans y nos vamos a ir despacio en algunos puntos importantes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de que cierre esta sesión? O sea que ahorita no tenemos que hacer ninguna tarea, ingeniero, porque ya las entregamos con el otro Inge. Vaya, entonces si ya las entregaron y entonces solo ver los videos, ¿verdad? Vos ir a armar tu documento de diccionario de datos que va con el tiempo, lo que tenés en esta área. Ya yo voy a sacar las calificaciones de ustedes en el otro lado. Lo que yo no puedo hacer acá es ponerlo en la plataforma, las notas que están allá. Aún no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a intentarlo porque apenas llevamos lo que va del año de conocer esta herramienta de cómo transferir las notas, pero eso no es urgente ahorita, ¿ya? Pero sí es importante que al final hagamos un match entre sus trabajos que entregaron y lo que van a hacer. Ahora sí me parece que hay alguna que otra tarea ahí en el nuevo contenido que se agregó. Por favor, revisen si el ingeniero Haroldo dejó ese documento, alguna tarea. Y entonces esa, aunque no aparezca en el área de actividades, tendrían que hacerla. Por favor, revisen su contenido y yo lo voy a revisar también. ¿Alguno de ustedes tiene tarea pendiente? Bueno, solo quiero recalcar lo siguiente, que a esta sesión virtual, después de media hora que empezó, ya no voy a dejar entrar a nadie a la sesión. Entonces, si quieren registrar su asistencia, tiene que ser en los primeros minutos, ¿ya? A las 4:30, lo más tarde. Después de eso, si tratan de ingresar a la reunión, entonces les declaro como ausencia. Bien, jóvenes, entonces, que pasen buen fin de semana, por favor, que Dios los bendiga y seguimos luchando estudiemos bien los videos y la teoría que está ahí entre la presentación de programación orientada a objetos y programación estructurada y los videos para hacer un buen examen. El examen vale solo 10 puntos, pero hay que ganárselos bien. ¿Alguna pregunta antes de que cierre la sesión, jóvenes? Bueno, jóvenes, entonces que el Señor los bendiga a todos y nos seguimos viendo.